Se abre la sesión. Señora secretaria, ¿cuenta? Sí, presidente, se recibió una comunicación del presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Patricio Elgueta, respecto de este proyecto de ley que estamos analizando. Solicita ser recibido vía videoconferencia en esta sesión o en una próxima, presidente. Se le informó, sí, que hay bastantes invitados hoy día. ¿Es posible que lo podamos contactar hoy para de una vez? Si usted lo decide, sí, presidente, ningún problema. Comencemos avanzando con Perfecto. con los invitados y vemos si lo podemos incluir. Perfecto. Quiero darle la bienvenida al subsecretario que nos acompaña, saludar al senador Alaman que nos está acompañando, a Patricia Silva que también nos está acompañando. Entiendo que se conectarán sucesivamente otros representantes. Está también presencialmente el dirigente del comercio, don Manuel Díaz. Se parte ofreciéndole la palabra a al dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores, don Alejandro Stein. Tiene la palabra. Para poder avanzar en la discusión del proyecto sobre suspensión de los procesos electorales, mandatos de las organizaciones sindicales y delegados, así como lo referido a los procesos de negociación colectiva y los contratos colectivos vigentes. Don Alejandro tiene la palabra. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Y en su nombre, presidente, agradecer, digamos, que se me pueda permitir participar de esta discusión, que es tan relevante en estos tiempos. Bueno, por la premura del tiempo, presidente, quiero informar de que como ONT este es un tema que a nosotros nos tiene bastante preocupados debido a que nos afecta el problema porque somos evidentemente del sector privado, ¿no? Y hay organizaciones sindicales, pongo un ejemplo nomás de los Andes que se me ha escrito, que están por ingresar al proceso de negociación y tienen problemas porque derechamente, senador, ya hoy día, en tiempos normales, estar negociando en una empresa, se presentan una serie de dificultades que son comunes en una negociación colectiva de parte de la empresa, ¿no? Por distintas dificultades. Más aún se agravan hoy día si contamos que estamos en esta situación de pandemia. Entonces creemos que participar en una negociación colectiva donde lo que vamos a escuchar de un lado hacia el otro son puras quejas, producto de lo que está pasando y la incertidumbre que viene hacia adelante, partimos los trabajadores y trabajadoras en desventaja, ya que el que tiene que ceder o no ceder de puntos, muchas veces de lo que nosotros pedimos son los empleadores y no necesariamente los trabajadores. Por lo tanto, respecto al aplazamiento de la negociación colectiva, como lo hace el mandato de la OIT en la recomendación de expertos hoy día sobre esta pandemia, es que efectivamente se puedan aplazar los tiempos de negociación colectiva acotados al tiempo decretado por la pandemia. Por lo tanto, creemos que es una buena iniciativa desde el punto de vista nuestro, mientras no vulnere derechos. Nos preocupa también cuando se ha querido hacer ver de que esto debe ser voluntad de las partes, presidente, porque si el estado de catástrofe indica que no nos podemos reunir, ¿qué organización va a poder preparar un proyecto de contrato colectivo donde no se puede reunir con sus socios? La negociación colectiva no es de los dirigentes sindicales, es de sus socios. Los dirigentes sindicales representamos a los socios. Y si por razones de salud no nos podemos reunir, ¿qué proyecto podemos hacer? Esa es una cosa, en situaciones normales, ¿no? Por lo tanto, volvemos a insistir, creemos que el aplazamiento es de sano juicio. Por esos dos motivos. Primero, que tenemos que juntar a la gente y poder preparar el proyecto. Y segundo, que la respuesta que entendemos que nos va a dar la parte de la empresa
Si ya antes costaba, le quiero decir que hoy día va a costar más, porque efectivamente, ¿quién le va a negar la situación que está pasando en el mundo, ¿no? Eso es como primera cosa. Y respecto al aplazamiento de las elecciones de directorios sindicales que correspondan a tiempos de la pandemia, también creemos que es una buena idea, presidente, porque los sindicatos reales somos aquellos que, primero que nada, tenemos que presentar nuestras candidaturas a nuestros socios. Nuestros socios deben votar por nosotros. Por lo tanto, en un tiempo donde no nos podemos reunir con ellos, porque estamos en este estado, es difícil hacer una elección normal. Diferente es, presidente, en eso queremos dejarlo súper claro, en aquellos sindicatos independientes y otros, donde efectivamente hoy día para ser elegido dirigente, o sea, para renovar los directorios, usted no requiere quórum. Por lo tanto, basta que voten 3 y se eligen entre ellos. Pero ese es otro tipo de sindicato. El movimiento sindical, el que está al interior de las empresas, efectivamente necesita reunirse con sus socios. Y por lo tanto no podemos reunirnos por la cantidad muchas veces de socios. Entonces, también nos parece bueno que en tiempo acotado de la pandemia, siempre preocupándose de ese detalle, se puedan aplazar estos 2 eventos. Esa sería mi intervención en primera instancia, presidente. Un millón de gracias. Muchísimas gracias, don Alejandro, por su planteamiento, ha sido muy clara. Quiero ofrecerle la palabra ahora a la señora Patricia Silva, abogada coordinadora del programa de trabajo del Instituto de Igualdad. Señora Patricia, tiene la palabra. Buenos días, señores y señoras senadoras. Agradecer sin duda la invitación. Espero que usted y su familia estén todos bien. Nos mantengamos invictos, guardando las distancias necesarias. Bueno, primero señalar que estamos de acuerdo, digamos, en el tema de la idea de legislar. Es necesario efectivamente hacer algunos ajustes transitorios, temporales, mientras dura esta crisis sanitaria, ¿no es cierto?, en materia de negociación colectiva. Esto debe ser regulado por ley excepcional, precisamente porque no siempre las partes, y lo sabemos, ¿no es cierto?, no siempre las partes están en igualdad de condiciones para efecto de poder finalmente incluso decidir o usar las actuales incluso reglas que contempla el Código del Trabajo. Esto del común acuerdo en materia de negociación colectiva nos enfrentamos siempre a la misma diferencia, ¿no es cierto?, y desigualdad de posiciones entre empleadores y trabajadores al momento de quién finalmente el que decide en ese común acuerdo, y no hemos logrado ni siquiera usar el artículo 348 con grandes empresas, donde pudiendo hoy día en negociaciones en curso hacer uso de la prórroga de la votación de la huelga o última oferta. Sin embargo, las grandes empresas en varios casos ya nos han señalado que no, y los trabajadores han tenido que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de realizar las votaciones en las condiciones actuales, de las votaciones, buscar la asamblea, ministro de fe, con todas las dificultades. Sin embargo, han tenido que hacerlo porque precisamente este presunto o eventual acuerdo no existe. Entonces, ¿es necesario? Sí, es necesario poder legislar. Yéndonos al texto, porque entendemos que tenemos poquito tiempo, al texto concreto, digamos, tenemos varias observaciones respecto de, especialmente en el artículo primero, lo que dice relación con cómo está planteado, porque se confunde mucho el tema de la retroactividad, desde cuándo rige, ¿no es cierto?, la eventual prórroga o suspensiones o las diferentes salidas que está dando la iniciativa presentada por el gobierno. Básicamente, ¿no es cierto?, el artículo primero, nosotros tenemos varios temas ahí que solicitamos que se tenga bien modificar. Básicamente dice relación desde cuándo entra en vigencia, ¿no es cierto?, esto, o de cuándo se produce la suspensión. El artículo primero propuesto por el gobierno en aquellas negociaciones que hoy día están en curso señala, ¿no es cierto?, que es desde el 18 de marzo del 2020 y hasta el vencimiento del referido del estado de catástrofe actual que nos rige. Nosotros estimamos que no puede ser retroactivo, digamos, porque hoy día, ¿qué pasa con las negociaciones que hoy día ya están en curso, están hoy día, digamos, en curso eventualmente? Y sugerimos que sea desde la publicación de la presente ley,
y hasta transcurrido igual número de días a lo que medien entre la entrada en vigencia de la presente ley y el vencimiento original del instrumento colectivo, si es que lo hubiere, ¿no? Contado desde el cese del mencionado estado de excepción. Entonces, la verdad que ahí tenemos una diferencia respecto de hacer ciertos distingos desde cuándo, ¿no es cierto?, se produce esta suspensión, porque hay procesos o etapas de la negociación colectiva que perfectamente pueden estar hoy día validadas con el proceso, con aquellas negociaciones que ya se encuentran actualmente en curso. Así que tenemos esa observación en ese. También estimamos de que debe hacerse coherente el artículo primero con el artículo segundo en relación precisamente a lo mismo, a los plazos tanto hace coherente la suspensión de los plazos, ¿ya?, de la negociación con la prórroga del instrumento colectivo, que es lo que se refiere, ¿no es cierto?, el artículo segundo. El primero lo que hace, ¿no es cierto?, es regular la suspensión de las negociaciones o las eventuales o la forma de suspensión de las negociaciones colectivas hoy día en curso, y el segundo lo que te hace, ¿no es cierto?, es más bien prorrogar los plazos de los contratos colectivos que aún no se han presentado, no se han iniciado. En ese caso, en ambos tiene que buscarse la coherencia para efecto de que no se produzca traslape ni algún tema de interpretación que pueda confundir tanto empleadores como trabajadores. En el artículo primero, además, queremos hacernos cargo de que si bien estamos de acuerdo con el hecho de que en el caso que se establezcan que el acto de autoridad sea parcial, es decir, que sea en algunas regiones, en otras no, ¿no es cierto? En ese sentido, creemos que es necesario usar especialmente, porque el proyecto de ley actual lo que se señala, ¿no es cierto?, es que está pidiendo que que el sindicato tiene socios, ¿no es cierto?, en varias regiones, se suspenda la negociación colectiva hasta que se levante el acto de autoridad, digamos, hasta la última región, digamos, que se levante la medida o el acto administrativo vinculado con la crisis sanitaria. Nosotros le proponemos en ese caso que se utilice una regla de mayoría, o sea, si es que estamos hablando de una región o de una comuna, de un establecimiento ubicado en una comuna,
es una mera oposición irracional, digamos, que no tiene fundamento alguno. Nosotros estimamos de que estamos hablando del acto principal que pone término, ¿no es cierto?, absoluto a las condiciones de eventuales obligaciones y deudas que tengan entre las partes. Aquí si se hace a través, ¿no es cierto?, de vía electrónica, estamos hablando de trabajadores de un documento que no está siendo revisado ni está siendo suscrito ante ningún ministro de fe. O sea, no hay ni notario, ni la dirección del trabajo, ni tampoco un presidente de un sindicato, ¿ya? No hay ninguna posibilidad para ese trabajador de poder, a pesar de que puede acogerse al finiquito, pero quiere dejar reservas de alguna acción para eventual, ¿no es cierto?, demanda o acción administrativa o judicial que puede quedar pendiente, ¿no es cierto? Y esto es muy relevante para la gente que nos Recuerdo que tiene que activar el micrófono. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Me escucha? Perfecto. Agradecido por la oportunidad de poder compartir algunas opiniones respecto a este proyecto y saludarles y desearles que se cuiden mucho, igual que todos los que estamos haciendo lo mismo. Quisiera dar mi opinión general, primero con respecto a este proyecto, y que me parece que es bastante importante poder abocarse a esta situación, ya que hoy las personas, particularmente los trabajadores, su primera preocupación es cuidarnos de no contagiarnos a nuestras familias ni a nadie. Y por eso algunas empresas han tomado, con recomendación y con acuerdo de algunos sindicatos, la idea de todos los mayores de 60 años, de dejarlos en su casa, y a los trabajadores con enfermedades crónicas. Algunas empresas han tomado otras medidas como reducir los turnos y tomar todas las precauciones en los casinos para que los trabajadores tengan el menos contacto social posible, de manera de evitar el contagio. Y también están los compañeros del teletrabajo. Toda esta situación es una situación anormal, producto de la situación de crisis que estamos viviendo. Y entonces, como la negociación colectiva es una acción sindical de asambleas, reuniones entre las partes, y es claro que hoy día es imposible realizar por el distanciamiento social que debemos llevar a cabo, es recomendable entonces que pensemos en cómo proteger a los trabajadores y cómo proteger también los derechos de los trabajadores en esta situación. La negociación colectiva fundamentalmente es un encuentro físico entre las partes, donde se ven las caras frente a frente y se tratan de convencer.
y yo no veo la posibilidad que las partes hoy día se encuentren para llevar a cabo este proceso, este procedimiento. Y si se hace en forma virtual, como lo estamos haciendo ahora, creo que el convencimiento no va a ser tal. Por tanto, creo que es importante entrar a buscar respuesta a un problema que es una situación derivada de la crisis sanitaria que estamos viviendo. En una situación de normalidad, casi es imposible pensar en conversar y suspender la negociación colectiva. Pero la situación de catástrofe que estamos viviendo en el país nos señala que tenemos que entrar de fondo a proteger lo primero, a proteger el no contagio, a proteger la salud y la vida de los trabajadores. Por lo cual creo que es imposible negarse a buscar soluciones. En todo caso, la suspensión de una negociación colectiva tiene que tener como claro que se garanticen todos los derechos colectivos de los trabajadores que han negociado anteriormente y que están estipulados en los instrumentos colectivos de trabajo. Y luego creo también que es importante entender que después de que termine todo esto, y ojalá que sea pronto, hay que buscar que no se junten todas las negociaciones colectivas que fueron prorrogadas hacia adelante. O sea, que hay una cantidad de negociaciones que van a vencer durante este tiempo y que si no prevenimos que eso puede que tengamos un montón de negociaciones colectivas que producto de la prórroga se van a juntar. Por tanto, hay que procurar que eso no ocurra. Creo que hay razones de más como para pensar en ello, en que la medida de legislar con respecto a prorrogar los contratos, los instrumentos colectivos vigentes y suspender las negociaciones que están en marcha es atinada. A nosotros mismos nos han preguntado como dirigentes sindicales muchos sindicalistas que presentaron su proyecto de negociación colectiva desde el 18 de marzo hacia acá. Y están ellos mismos en acuerdo con la empresa, las tienen suspendidas, con información a la Dirección del Trabajo. Otros votaron huelga y tienen las huelgas también suspendidas, porque hacer una huelga en este contexto que estamos es bastante complicado y delicado además. Por tanto, es atinado entender que todo esto tiene que estar como bien pensado, de manera de que no nos quede algún rezago que no hayamos logrado entrar al proyecto y que quedemos con algún vacío. Pero en concreto y específicamente nuestra organización comparte la idea de legislar, comparte la idea de proteger los derechos que están en los instrumentos colectivos y comparte la idea de que al final, cuando todo esto termine, podamos hacer un ordenamiento de negociaciones colectivas de manera que no se acumulen todas las que fueron suspendidas. Respecto a la suspensión de las elecciones sindicales, nosotros creemos que es atinado también hacerlo, por cuanto no es posible pensar en una elección sindical, ya que con muy pocos trabajadores. Hoy día la ley laboral no exige quórum para la elección. Se puede hacer elecciones con 2 o 3 trabajadores y es válido porque no le exige un quórum. Pero el sindicalismo que se respeta hace sus elecciones con la amplia participación de su base y por tanto no hay condiciones para hacer asamblea ni para que los trabajadores concurran a votar. De esa manera, entonces, compartimos la idea de suspender y prorrogar las elecciones sindicales para más adelante, cuando las condiciones estén en los mismos plazos que se va a suspender la negociación colectiva, pero resguardando que el dirigente sindical actual tenga todos sus derechos para representar a los trabajadores durante el tiempo que se suspenden y que los fueros sindicales sean resguardados también, de manera que
podamos seguir, los dirigentes puedan seguir gestionando y llevando a cabo la vida sindical desde la situación que estamos, pero que ellos puedan representar a sus trabajadores durante todo el tiempo que dure la suspensión de sus elecciones. Y termino, señor presidente, diciendo lo siguiente. A mí me parece atinado lo que se ha dicho anteriormente respecto a los finiquitos electrónicos. El trabajador generalmente presenta su acción de firma el finiquito y estampa la idea de reservarse el derecho a reclamar por una causal mal hecha. Y por tanto, creo que si va a haber finiquito electrónico, deberíamos procurar que la Dirección del Trabajo tenga un formato de finiquito donde aparezca esa opción que el trabajador puede marcar para decir yo me reservo el derecho a reclamar por alguna situación de causal mal aplicada. Me parece necesario hacerlo y decir que yo no tengo observación a los contenidos porque lo he leído el proyecto, sino que lo que me preocupa es que podamos legislar con premura porque hay muchos sindicatos que se ven obligados a gestionar la negociación colectiva y esperando que el Parlamento y el Estado resuelva este problema. Quiero terminar diciendo también que si no se legisla sobre este tema, muchos sindicatos presentarán su negociación colectiva y las empresas en las condiciones que están, y algo otras que no les ha pasado nada, pero van a aprovechar las condiciones, su respuesta va a ser solamente el piso de la negociación colectiva. Y entonces creo que la prórroga favorece el piso y no es necesario que los trabajadores tengan que atreverse a negociar o a arriesgar contacto entre ellos para poder lograr hacer un proyecto de contrato colectivo y presentarlo. Me parece que el proyecto de ley tiene que consagrar esos derechos, por lo menos los que los trabajadores tienen, hasta una nueva negociación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Arturo Martínez, por la presentación y su opinión. Quiero ofrecerle la palabra a don Juan Moreno y después al señor Melis para recoger la opinión. Don Juan Moreno, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente, por la invitación para entregar algunos comentarios de este proyecto. Quisiera apoyarme en una presentación que la envié al correo, no sé si la subo yo, Si puede, a ver, le propongo si puede avanzar la exposición, porque un momento. No sé si mientras resolvemos el tema técnico... pero yo lo puedo poner de acá. Puedo compartir la pantalla, no sé si se ve. Adelante, sí se ve. Perfecto, ya. Primero... Le recuerdo que son 10 minutos, don Juan. Sí, vamos a ser precisos y concisos. Yo creo que efectivamente aquí se ha hablado de la representación sindical. Y de la representación sindical es donde yo me quiero poner y establecer. Yo creo que primero uno tiene que saber qué tipo de organizaciones y qué efectivamente es lo que se representa. Y para eso están las nóminas de socios, la nómina de contrato, la nómina de descuento. Hay varios factores que dicen qué tipo de organización es la que está hoy día generando una opinión. Y en este sentido, en primer lugar, ¿no es cierto?, hay que entender que la negociación colectiva es un derecho fundamental de los trabajadores. Y lo esencial y lo que hay que entender que esto además es un derecho constitucional. Por lo tanto, hablar de qué se podría afectar un derecho constitucional, por lo tanto, la mirada debe ser muy restrictiva. O sea, aquí no se puede pasar a llevar en este espacio, entendiendo la crisis que tenemos, un derecho constitucional. Y si se va a discutir y se tiene que hacer algún
proyecto que resguarde los derechos tiene que ser acotada en casos prácticos que necesiten una prórroga de tiempo, pero no nada más. O sea, no necesitamos que sea otro tipo de comentario. No se puede legislar una prohibición amplia y absoluta mientras dure el estado de catástrofe. Esta ley debe tener una óptica muy excepcional y además de tener una óptica muy excepcional, debe ser restringida de los trabajadores que por razones de pandemia tengan dificultades objetivas para reunirse, porque eso también es súper importante, no generar todo en un mismo saco. O sea, yo creo que tiene que ser claro en dónde no puedan reunirse. La regulación del estado de excepción constitucional detalla, ¿no es cierto?, en señalar que los derechos constitucionales se pueden ver afectados en este caso y cuáles son. Esta ley estaría afectando un derecho constitucional no señalado en el estado de catástrofe. Ustedes dirán que se está haciendo por ley, pero esa ley está afectando la esencia de nuestro derecho colectivo. ¿Cómo creo yo que debiera hacerse? Muy simple. Un solo artículo que diga si durante el estado de catástrofe el sindicato tiene problemas para cumplir con alguno de los plazos legales que venzan en ese periodo del sindicato y ahí se genera una prórroga para cuando acabe el estallido social. Porque aquí quiero señalar algo, aquí sería importante ir transparentando algunas cifras. Se han hablado de más de 30.000 empresas que se han ido acogiendo al proyecto de ley del seguro de cesantía. Sería bueno saber cuántas de esas empresas tienen sindicatos. Sería bueno saber, ir buscando los datos estadísticos, efectivamente, cuánto está afectando en este sentido, que las empresas se vayan adecuando, ¿no es cierto?, a los proyectos que van generando unilateralmente, porque aquí hay que decir que el empleador unilateralmente puede generar un periodo de cesamiento de relación laboral, y eso también es importante dentro de un periodo de negociación colectiva. Luego de eso, la decisión tiene que quedar en manos de los sindicatos exclusivamente, porque el sindicato es el titular del derecho, no los empleadores, no es el gobierno, no es los parlamentarios, son los trabajadores y el sindicato el titular. Y hay que recordar que la reforma laboral, lo que se dice que el sindicato es el dueño de la negociación colectiva. Por lo tanto, el sindicato es el que tiene el deber y el que tendría que generar la opinión si se acoge o no se acoge a este proyecto de ley. No ninguna otra persona, ni los empleadores, ni ninguna vez. Algunos argumentan que una huelga en estas condiciones de pandemia podría ocasionar graves daños a la población. Entonces hay que prohibir el ejercicio de ese derecho. Existe ya la norma de reanudación de faenas precisamente para enfrentar estas situaciones excepcionales. O sea, ya lo dice ya en la última reforma laboral, ya se dijo y se menciona que en caso de que esto afecte a la población se tiene que reanudación de los, en este caso, de las funciones. El sindicato, el que debe decidir, ¿no es cierto?, la prórroga de los plazos, no la DT, no el gobierno, no los parlamentarios, ni mucho menos las empresas. Lo importante que puede ser el diálogo social en estos momentos, yo creo que aquí quiero poner un par de ejemplos. Uno, empresas multinacionales como Starbucks o H&M, unilateralmente, sin diálogo social, nada, ya recurrieron a la suspensión de contratos de sus trabajadores con pago del 70% de su sueldo, ¿no es cierto?, vía seguro de cesantía. Hay que entender dos cosas aquí. En este caso, H&M u otras empresas que se están generando están cambiando su modelo de negocio y están vendiendo igual a través de compra online. Por lo tanto, el negocio sigue funcionando, pero de una forma diferente. Pero además, esto fue sin diálogo social, sin consulta, sin acuerdo, simplemente lo hizo unilateralmente. Otro ejemplo, que lo que quiero señalar yo en el aspecto al contrario del diálogo social, y lo quiero poner como argumento propio, donde nosotros tenemos una representación amplia, que es en Walmart, en este caso, y son servicios esenciales en pandemia, así que
¿Y qué es lo que generamos? Y tenemos que seguir operando. ¿Qué hicimos? Primero, garantizamos que el empleo y las remuneraciones. Tenemos un acuerdo con la empresa de garantizar empleo y remuneraciones. Y nosotros le daremos toda la flexibilidad que tiene que generar con horario incluso para poder modificar los turnos y todo eso. Con la misión de abastecer la población. Aceptamos nuevas jornadas, pero a cambio de que se nos mantenga la pega y el sueldo. Sin diálogo social esta conversación no habría sido posible. Por lo tanto, un sindicato, la misión que tiene al interior de una empresa es generar un diálogo social entre las partes. Por lo tanto, esto no puede ser solamente que el empleador decida si quiere negociar o no quiere negociar. Aquí vuelvo a insistir y ser súper majadero en decir que la negociación colectiva son de los trabajadores y del sindicato. Por eso, efectivamente, hay algunos plazos que se deben poder prorrogar. Eso efectivamente hay que generar unos plazos, pero son del sindicato y de nadie más. Si no estarán afectando un derecho constitucional, finalmente una reflexión sobre una norma del proyecto que espero no se vaya a mal utilizar. El trámite electrónico vía DT, en este caso, que tiene que ver, nosotros usamos medios electrónicos para notificaciones con la DT y funciona muy bien. Eso nosotros a través de los correos ya está funcionando. Hoy día uno puede presentar el proyecto de negociación colectiva a través electrónico o presencial. Eso se puede hacer hoy día, eso no está prohibido. Pero lo que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia es que esta norma que se propone legitime el finiquito electrónico, que es algo muy distinto. O sea, ¿qué significa esto? Nosotros efectivamente hemos encontrado, y con realidad, y esto lo hablamos desde la base, que muchos trabajadores hoy día pierden o no le pagan su finiquito completo porque no está bien calculado, porque tienen que llegar a un comparendo, porque el empleador simplemente no está pagando lo que corresponde. Y le voy a poner un caso ahora en Temuco que está ocurriendo. Una empresa subcontratada de Unimar, de panadería, de Unimar, le está pagando el sueldo en cuota a los trabajadores, en cuota, y sin haberse generado el acuerdo, en este caso de haberse pegado a la ley de seguro de cesantía. Por lo tanto, esas malas prácticas, entendiendo que puede ser algo para resguardar la población o a los trabajadores, hoy día hay empresas como esta que tal vez tengan sindicato o no tengan sindicato, pero el empleador está haciendo lo que él estima conveniente, que es pagar el sueldo en cuota. Entonces imagínense el finiquito, que es durante el resguardo durante años, en este caso puede ser de 10 años, 8 años, 6 años, 5 años, 4 años, lo que sea, que esa persona generó, ¿no es cierto?, en una línea de provisión, y hoy día el empleador tal vez diga, a través de que no haya ningún actor que un ministro de fe, pague lo que quiera pagar, y sin ningún tipo de resguardo. Entonces nosotros nos oponemos a un finiquito electrónico. Creo que no es la forma de resolver algo hoy día. No puede haber un finiquito electrónico. O sea, no están los espacios de confianza, por decirlo de alguna forma, y hoy día los trabajadores siguen siendo la parte más vulnerable, más desprotegida de la relación contractual. Cuando hay sindicatos fuertes, poderosos, con nóminas, con gente atrás, yo creo que es viable una conversación del diálogo social. Por eso también hacemos un llamado a estas empresas a reflexionar y a generar, si están cambiando el modelo de negocio, perfecto, pero que el costo de todo esto no la paguen los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que aquí el gobierno lo que tiene que recordar es que efectivamente este proyecto que se están haciendo tiene que ser para los trabajadores, pero además tiene que ser para las pymes, las MIPE, las empresas que realmente no tengan subsistencia, y aquí me voy al punto señalando del tema que Don tiene que Juan, ver estamos en la con la hora. relación laboral. Don Juan, estamos Sí, en la hora. solamente quiero terminar eso. Sí, esos son mis comentarios en cuanto al proyecto de que se está señalando hoy día. Yo creo que efectivamente hoy día la relación laboral, perdón, la negociación colectiva son de los sindicatos y no se puede llevar o no se puede pasar a llevar un derecho constitucional. Eso, presidente. Muchísimas gracias, don Juan. Le quiero dar la bienvenida a don Cristian Meris. Agradecerle que haya aceptado la invitación, ofrecerle la palabra de inmediato. Cristian, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto.
Vale. Presidente, yo la verdad es que no quiero repetir conceptos que ya se han vertido, simplemente como idea central, antes de entrar al detalle del proyecto y algún tipo de observaciones, obviamente como idea central parece razonable hacerse cargo de una problemática a propósito en 18 de marzo hasta la fecha, e incluso hasta la fecha que se publique la ley. Piensen ustedes, por ejemplo, si se presentó un proyecto de contrato colectivo, el empleador respondió el 1 de abril o el 5 de abril, entonces, ¿qué pasa? Entonces se publica en 5 días más, quiere decir que esa publicación, esa respuesta del empleador va a quedar sin efecto. Hay algo raro con esa retroactividad, entonces, desde ese punto de vista, parece más lógico entender que la suspensión opere desde la fecha de la publicación de la ley. Sobre todo porque la suspensión significa paralizar el acto de que se trata, que sigue corriendo una vez que la suspensión termina. Por lo tanto, aquello que ya se hizo no parece razonable entender que haya que dejarlo sin efecto. Obviamente, la ley contempla en el inciso tercero, el artículo primero, una posibilidad de que las partes dejen de común acuerdo sin efecto esta suspensión. Entonces, parece ser que incluso la propia ley reconoce que el mandato o el bien jurídico de suspender no es absoluto, porque le permite a las partes hacerlo. Y ahí la pregunta es, debiese a lo mejor ser solo del sindicato y no de ambas partes. Periodos de veda en negociaciones colectivas respecto de sindicatos sin instrumento, parece excesivo lo que se plantea en el proyecto, porque habla de 60 días después que cese el estado de catástrofe, y además dice sin perjuicio de hacer la referencia al 322, 332, no me acuerdo, que es la norma de veda común en régimen que pueden tener las empresas. Por lo tanto, podría incluso llegarse en un extremo, es difícil, pero podría llegarse a 120 días después de terminada el estado de catástrofe, lo que no parece razonable. Obviamente, como se decía, los actos electorales de las organizaciones sindicales debiesen seguir la misma suerte de los procesos de negociación colectiva, y parece razonable que eso también pueda suspenderse en la perspectiva que las propias organizaciones así lo requieran. Ojo ahí, la ley no lo contempla, pero puede ser, y no obstante que no tiene relación directa, pero puede ser interesante a lo mejor meter en la misma norma los comités paritarios, que probablemente van a tener el mismo problema.
Y por último, para no extenderme mucho más, en las actuaciones electrónicas de la ADT, ojo que esta es una norma muy parecida a la que venía en su momento en el proyecto de ley de facultades de la Dirección de Trabajo en varias de sus versiones. No recuerdo bien si en la última versión que se está discutiendo está esta norma, pero venía. Que básicamente lo que se pretende es que, obviamente, dado el avance tecnológico, la Dirección de Trabajo puede hacer actuaciones de tipo electrónico. Yo me acuerdo que en su momento en el Congreso daba el ejemplo, la Dirección de Trabajo gastaba algo así como 200 o 300 millones al año en cartas certificadas de multa, por ejemplo. Entonces la pregunta era por qué esas multas no podían ser notificadas por medios electrónicos. Entonces la idea general de funcionamiento por medio electrónico parece muy razonable. Probablemente mis observaciones son dos. Una, que en el proyecto parece ser que el proyecto exige que la gente se registre para que pueda operar esta norma y registre un correo, lo que me parece que puede ser difícil de que suceda en la situación actual. Quizá sería más conveniente que operara respecto de los actuales correos electrónicos registrados en la Dirección de Trabajo. Las empresas, por ejemplo, en general, cuando ingresan a la Dirección de Trabajo para hacer trámites, ya tienen registros propios. Entonces, no veo la razón para que esa misma empresa, que ya tiene un registro hoy día, tenga que volver a registrarse, además en el marco de una situación tan compleja como la actual. Esto es para dar operatividad, porque si no, la norma va a operar en 5 meses más, y yo entiendo que esto no es la idea. Obviamente, y al igual que todos los que han precedido en el uso de la palabra, no parece razonable incluir dentro de este acápite al finiquito electrónico. Ahí hay dos consideraciones. Una, que efectivamente parece muy discutible y que efectivamente uno pudiese entender que la Dirección de Trabajo está en condiciones hoy día de hacerlo. Y en segundo lugar, porque efectivamente uno de los actos principales tiene que ver con la posibilidad de plantear reserva de derechos en el finiquito. Entonces, ojo, a ver, planteado al revés. Uno podría avanzar en esto, no sé si en este proyecto, pero uno podría avanzar en la medida que asegure a lo menos la posibilidad de que el trabajador pueda hacerse reserva de derechos. Es decir, una modalidad de finiquito electrónico que no asegure la posibilidad de que el trabajador se haga reserva de derechos sería absurda, porque naturalmente no habría incentivo para que ese trabajador lo hiciera por esa vía, porque se amarra y se sujeta a que no puede demandar eventualmente después, lo cual obviamente sería absurdo. Por lo tanto, si bien la ley no lo dice, parece razonable dejar claro, sea por la ley expresamente o en la historia fidedigna de la ley, que esta norma, el artículo 5, no alcanza a lo que se ha denominado finiquito electrónico, que además está hoy día en la palestra y está con discusión porque la Dirección de Trabajo lo está implementando sin ley. Yo creo que se requiere ley. En un momento a mí, yo recuerdo que este tema es un tema que lo discutimos al interior porque nos parecía razonable avanzar en instrumentos electrónicos, pero llegamos a la conclusión de que no se podía hacer en relación al finiquito, no se podía hacer sin ley, y por eso no se avanzó respecto al finiquito electrónico. Yo creo que efectivamente no se puede hacer sin ley, y aunque tenga ley, tiene que dejarse a salvo la posibilidad de que el trabajador se haga reserva de derechos y que asegure la posibilidad de poder demandar eventualmente la causal. ¿Cuál es el problema que existe hoy día? Probablemente el problema que existe hoy día es poner a disposición de los trabajadores el finiquito, dado que la notaría está funcionando a media, dada la imposibilidad de los empleadores de poder llevar los instrumentos a la notaría, o de los propios trabajadores de ir a la notaría, etc. Probablemente quizás lo que uno debería hacerse cargo hoy día a propósito de la crisis tiene que ver con los pagos. Es decir, si yo despedí a un trabajador y le estoy ofertando el pago de indemnizaciones, que esos pagos puedan hacerse rápidamente. Eventualmente incluso por transferencia electrónica, como se hace hoy día, como se está haciendo en la práctica, sin tener que esperar que esa persona llegue necesariamente a la notaría por la dificultad que eso supone. En la medida que yo asegure que ese trabajador puede hacerse reserva de derecho, a mí me parece que podría explorarse una posibilidad como esa. Pero, insisto, raya para la suma, me parece bien el artículo 5 en la medida que no abarque hoy día, tal como está en lo del finiquito electrónico. Eso es, presidente, para no alargar más la... Muchísimas gracias, don Cristian Melis. Creo que los aportes de todos hasta ahora han sido de gran utilidad. Quiero a continuación ofrecerle la palabra a don Manuel,
que está presente con nosotros aquí en la comisión. Don Manuel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha con esta careta o...? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Agradecido. Bueno, esperando que todos estén bien. Y después de don Manuel vamos a escuchar al presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Con eso ir cerrando la sesión. Okay. Don Manuel. Como decía, esperando que todos estén bien, los que están conectados y los que están presentes, ¿cierto? Nosotros elaboramos una minuta sobre nuestra posición del proyecto que suspende las negociaciones y otros. Sobre la negociación colectiva, cabe señalar que nos parece que el proyecto tiene un sentido general positivo, pero afecta al derecho de los trabajadores a negociar. Se plantea en el proyecto una excepción a la suspensión de la negociación colectiva cuando las partes de un instrumento colectivo de común acuerdo manifiestan su voluntad de negociar. Nuestra postura es clara: los trabajadores deben decidir si negocian o suspenden. La Constitución Política de la República, nuestra Carta Fundamental, consagra en su artículo 19, número 16, el derecho a negociar colectivamente de la siguiente manera. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores. Inciso 26 del artículo 19. Consagra la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limite en los casos en aquellas que lo autorizan. No podrá afectar el derecho en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan el libre ejercicio. A partir de los preceptos citados, podemos establecer que, de acuerdo a la Constitución, el derecho a negociar colectivamente pertenece exclusivamente a los trabajadores y que cualquier limitación que imponga por medio de la ley no puede afectar el derecho en su esencia ni impedir su libre ejercicio, por lo que quitar el derecho a los trabajadores, su potestad de ejercer su derecho constitucional, forzado a que el empleador esté de acuerdo, iría en contra de las garantías constitucionales, conculcando el derecho constitucional de los trabajadores. El Tribunal Constitucional, en esencia sobre la reforma laboral, específicamente respecto de la titularidad del derecho a negociar colectivamente, señaló que, de acuerdo a la Constitución, esta titularidad para ejercer el derecho de todos y de cada uno de los trabajadores, por lo que prohibió la exclusividad de la negociación colectiva para sindicatos, ampliándola a los trabajadores, demostrando claramente que el derecho es de estos, con independencia del criterio sobre si son los trabajadores o la organización sindical quien detenta la potestad. El Tribunal Constitucional es claro: en la parte trabajadora, ¿quién puede impulsar el derecho? De esta manera, queda claro que la titularidad del derecho a negociar colectivamente es exclusivamente de los trabajadores, por lo que exigir un acuerdo con la parte para poder negociar atenta contra el mandato constitucional que ha sido reafirmado por el Tribunal Constitucional. Nos reservamos, por supuesto, entonces, el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional si no se entienden estos argumentos. Además, hacemos una propuesta a la redacción. La propuesta es que en el artículo 1, inciso 3, con todo lo establecido en el inciso primero, no tendrá efecto cuando los trabajadores manifiesten su voluntad de iniciar o continuar un proceso de negociación colectiva, conforme a las normas de título cuarto y quinto del libro cuarto del Código del Trabajo, sin prorrogar los plazos ni los instrumentos colectivos según lo dispuesto en la presente ley. En dicho caso, la Comisión Negociadora Sindical deberá comunicar por escrito y preferentemente de forma electrónica a la empresa y a la Inspección del Trabajo respectiva que el proceso de negociación colectiva comenzará o continuará según sea el caso, en conformidad a las normas de los mencionados títulos cuarto y quinto del libro cuarto del Código del Trabajo. Sobre las actuaciones electrónicas de la Dirección del Trabajo. Finiquito digital. El proyecto habilita a la Dirección del Trabajo para realizar sus actuaciones y diligencias por medios electrónicos, dando una enumeración no taxativa de aquellas que se puede realizar por este medio. Nos preocupa de sobremanera que con esto se permita la ratificación del finiquito de forma digital a través de la página web de la Dirección del Trabajo, como existe la opción hoy en día.
ya que no se puede y no contempla en ninguna parte la posibilidad que el trabajador, al momento de firmar su finiquito, realice reserva de derechos, medio por el cual luego los trabajadores pueden recurrir ante los tribunales de justicia para reclamar de su despido. Con esto se contraviene claramente el artículo 5 del Código del Trabajo, que señala que los derechos consagrados en las leyes laborales son irrenunciables, puesto que al no permitir la reserva de derechos se priva al trabajador de sus derechos de reclamar de su despido ante los juzgados laborales. En conclusión, a partir de los argumentos expuestos, nuestra postura es clara. Los trabajadores deben decidir si suspenden su negociación colectiva o la llevan adelante. No podemos pasar por alto nuestra Constitución que consagra la titularidad del derecho en los trabajadores. No podemos obviar el razonamiento del Tribunal Constitucional que probablemente revisará esta nueva normativa. No podemos decidir por los trabajadores cuando deben negociar ni obligarlos a pactar con el empleador para poder ejercer su derecho. En definitiva, no podemos quitar a los trabajadores los derechos que con todo esfuerzo han conseguido a lo largo de los años y yendo en contra de todo derecho del trabajo en busca de proteger. Además, cuando el propio proyecto se funda en que busca evitar reuniones y actuaciones personales, creemos que ha quedado claramente demostrado durante esta pandemia que existen medios alternativos para reunirse y tomar decisiones sin necesidad de estar de cuerpo presente en un lugar, por lo que el riesgo que se busca evitar puede ser mitigado de otra forma sin perjudicar los derechos de los trabajadores. Esa es nuestra minuta, señor presidente, pero además agregar algunos datos que son súper relevantes en este trabajo que nosotros hemos realizado. Bueno, ¿tengo tiempo todavía, no? Poquito. Poquito. Pero Poquito. ya estamos vencidos en el tiempo, la verdad. Ya, mire, informar, por ejemplo, de que bueno, nuestros asesores se han comunicado con los asesores de la ministra y entendemos de que ahí está la intención de revisar esto positivamente para los trabajadores, así que yo creo que en esa parte es bastante relevante lo que nosotros decimos. Pero además decir que el aumento, solamente en el retail, que somos una de las empresas esenciales, el aumento de las ventas han subido hasta el 52% por sobre las ventas del año pasado, mismo mes. Entonces, son datos altamente relevantes para decir que, por ejemplo, nuestra Federación Nacional Trabajador Walmart va a empezar su proceso de negociación colectiva, por lo tanto no nos pueden prohibir el derecho a negociar colectivamente por una ley que va a abarcar a todos. Yo creo que hay que resguardar a aquellos que sí lo necesitan, pero debe quedar la puerta o la ventana abierta para aquellos que sí tenemos la posibilidad y tenemos el acuerdo. Una negociación suspendida por un año significa que los trabajadores van a perder el IPC y probablemente su bono de término de negociación por un año, por lo tanto los trabajadores seguirían perdiendo, por lo tanto creemos que es necesario dejar la puerta abierta para las empresas y las organizaciones sindicales que tienen el poder suficiente para iniciar un proceso de negociación colectiva con todos estos resguardos que venimos a mencionar. Eso, señor presidente. Muchísimas gracias, Manuel, le agradezco mucho. Los representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre tuvieron que abandonarnos porque tuvieron que avanzar a otra reunión. Quiero agradecerle a todos nuestros invitados su participación en el día de hoy. Creo que ha sido tremendamente útil para los objetos del trabajo de la comisión. Han sido todas opiniones bastante coincidentes respecto a cómo abordar tres temas que creo que es donde se han centrado y me imagino que es ahí donde la comisión va a tomar nota principalmente y pediría si quieren hacernos llegar propuestas específicas que por favor siéntanse en la libertad de hacerlo. Los tres puntos tienen que ver con el artículo primero respecto a temas de plazos cuando se comienza a entender que va a tener efecto esta ley. Es algo que el senador Alaman ayer le planteó en forma reiterada al señor subsecretario de cómo se entendía la certeza jurídica para este efecto. Lo segundo dice relación a el espíritu del título cuarto del Código de Trabajo, que el derecho a negociar es un derecho de los trabajadores y está consagrado así en la Constitución, y cómo eso se mantiene en el texto de la ley sin perjuicio de reconocer de que las condiciones no son necesariamente para todos
óptimas para una negociación colectiva, como nos recordaron varios de nuestros invitados, don Arturo entre ellos, de que no hay condiciones óptimas para un proceso de negociación, pero aquellos trabajadores que están en condiciones de hacerlo no se le pueda impedir. Y lo tercero tiene que ver con el artículo 6 sobre actos por vía electrónica. Entiendo que sin perjuicio de explicitar qué actos se pueden o no hacer, todo indica que el artículo 177 del Código de Trabajo no permite el finiquito electrónico. Y yo creo que eso es lo más relevante. Quizás sea necesario que la Dirección de Trabajo precise su acto, porque el artículo 177 dice que el finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito, y por ende hay una discusión si eso como mecanismo es algo que puede ser finiquito electrónico o no, cuáles son los alcances. Lo quiero dejar planteado porque la reserva de derechos es una parte fundamental, es una institución fundamental de la relación laboral, lo que es el finiquito, el que pone fin al contrato, pero es un punto que evidentemente en la ley yo creo que todos estamos contentos de que no debe darse pie para ese tipo de acciones en el marco de las acciones electrónicas que sí van a ser o sí existen y que se practican cotidianamente en lo que son notificaciones o comunicaciones de otra naturaleza dentro del proceso de negociación colectiva. En el marco de este debate quiero agradecerles a todos. No sé si alguien quiere complementar algo de lo que se ha dicho. Señora Patricia. No, simplemente quiero agradecer sin duda, aun cuando fui invitada como coordinadora del Instituto de Igualdad, quiero señalar que nuestro análisis y también propuestas, digamos, ha sido hecho a través de un grupo de abogados laboralistas transversal, que están conocedores, digamos, del tema, y que lo que queremos es precisamente apoyar, digamos, a que no se vulneren los derechos de los trabajadores ni individualmente ni colectivamente. Así que quisiera hacer hacer presente eso, digamos, para efectos de la propuesta que se señaló, digamos, ¿no? Tenerlo presente. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, a quienes entendemos la hija de don Arturo, no es la hija de don Arturo, será la nieta, pero le damos también un saludo muy especial en este momento, que te esté cuidando, como esperamos que lo hagan siempre. Agradecerle a todos los invitados, saludar al senador Alaman, y esperamos que la próxima sesión podamos avanzar en este proyecto. Señor subsecretario, no sé si tiene algo último que quiere sumar, porque está pidiendo la palabra. Señor subsecretario. Ahí. Presidente, ¿se escucha? Sí, perfecto. Presidente, muchas gracias, muy breve, porque sé que tienen otras comisiones. Agradecer también todas las presentaciones. Yo creo que las presentaciones que hemos escuchado el día de hoy fueron presentaciones muy, muy sólidas y con bastante argumento, tanto en lo técnico, en el caso de las presentaciones de los colegas que dieron, Patricia, Cristian, pero también desde el mundo sindical, desde lo concreto, desde la realidad, en la presentación de Arturo, de Alejandro, de Manuel, y me falta alguien más, y de Juan Moreno. Y por lo tanto se agradecen, creo que tenemos consenso en varios aspectos, yo comparto y lo conversamos ayer, y es parte de las indicaciones que vamos a tener que trabajar, que evidentemente aquellas actuaciones que se hayan realizado con posterioridad al 18 de marzo debieran ser válidas y por lo tanto debiéramos ahí trabajar que esto entrara en vigencia, lo dijo Patricia, lo dijo Cristian, a partir de la publicación de la ley, y algo que hace sentido. También aclarar el tema del artículo 6, en ningún caso estaba pensado, y lo conversamos y lo aclaré ayer, para los finiquitos electrónicos, eso es otro tema, no está pensado en los finiquitos electrónicos el artículo 6, sino básicamente en las actuaciones que se generan a raíz de este proceso. Pensemos que esta es una ley transitoria, además, esta es una ley que va a tener vigencia por un periodo de tiempo, entonces a lo mejor habría que aclarar que estas actuaciones van a ser válidas en la medida que se den durante el proceso de negociación colectiva. Y aclarar también, creo que lo planteaba Cristian, el tema del correo electrónico. Lo que queremos es que esto sea voluntario, o sea, aquel trabajador que voluntariamente inscribe su correo electrónico, y esto ya se hace online, se le puede notificar de manera electrónica. Aquel que no lo tenga se tendrá que seguir el conducto regular, y evidentemente esto tiene ahorros, y lo decía muy bien Cristian, que conoce esto como exdirector del trabajo, en términos de los costos que hoy día tiene la Dirección del Trabajo en
en las cartas certificadas, y no solo los costos, sino hoy día además las dificultades que hay para hoy día hacer llegar estos documentos. Así que, presidente, solo agradecer. Creo que la sesión de hoy día ha sido un aporte en términos de poder ir alineando objetivos, y nosotros también desde el Ejecutivo vamos a empezar desde ya a trabajar estas materias que se han planteado para que obviamente podamos tener consenso a la brevedad posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Senador Alaman, volvió. Don Andrés, no sé si habría voluntad, porque parece que es bastante coincidente la mayoría de las opiniones que podamos aprobar en general, como esta discusión la tenemos que hacer en general y en particular, aprobarlo en general y pasar a darnos un plazo con todos los actores que han estado con nosotros hoy y ayer, darnos un periodo para ver las indicaciones, para irlas preparando. Todo indica que son bastante coincidentes. Entonces, si les parece. Pero el senador Alaman, que está sin micrófono, se nos fue. No, ahí estoy. Yo no tengo inconveniente, presidente. Si les parece, en el espíritu lo que se ha venido discutiendo y hacia dónde querer ir, había tremenda coincidencia de los perfeccionamientos que tenemos que hacer, lo podemos aprobar en general, esperar que el Ejecutivo pueda presentar algunas de las indicaciones que son de iniciativa propia y las otras las haremos desde la comisión. Secretario, ¿se les parece? Aprobado en general. Habiéndose cumplido los objetos de la sesión, se levanta agradeciéndole a todos nuestros invitados por sus aportes. Muchas gracias, un gusto verlos. Hasta luego.